El gato que miraba a mis hijos. Video real. Hola gato macabro. Quiero contarte algo que viví hace unos meses. Me cuesta hablar del tema, se me revuelve el estómago. Esto pasó cuando me mudé a un nuevo vecindario. No quiero dar muchos detalles sobre dónde fue exactamente, pero sí puedo decir que era una zona tranquila, al menos en apariencia. Con casas pequeñas, calles de tierra. Desde el principio no me gustó el lugar, pero como veníamos saliendo de muchos problemas económicos, yo solo quería paz. Una casa donde mis hijos pudieran dormir tranquilos y donde yo pudiera organizar mi vida. Los primeros días nos instalamos, desempacamos cajas, conocimos a uno o dos vecinos. Pero no pasó mucho tiempo antes de que empezara a notar algo raro. En el vecindario había muchos gatos callejeros. No es que me molesten. De hecho, me gustan los animales. Pero estos gatos eran distintos. Siempre estaban sucios, se peleaban por comida, maullaban a gritos en las madrugadas. Y sobre todo, estaban por todas partes. Pero entre todos, había uno que me causaba algo más que incomodidad. No sé cómo explicarlo sin que suene exagerado, pero ese gato estaba bien feo. Era más grande que los demás, siempre sucio, y su actuar era distinto, como si jamás se hubiera limpiado. Su cola colgaba caída, sin moverse, como si estuviera rota. Lo más inquietante y perturbador eran sus ojos. Me miraba como si fuera una persona. No con curiosidad. Ese gato se metía a mi patio trasero, a plena luz del día. Y no se iba. Yo estaba lavando ropa, tendiendo sábanas, barriendo, y sentía la mirada. Me giraba y ahí estaba, parado, mirándome sin parpadear. Me hizo pegar más de un grito. Al principio trataba de espantarlo con un chasquido, una escoba o lo que tuviera en la mano. Pero él ni se inmutaba. Solo me miraba, como si le diera lo mismo estar vivo o muerto. Una tarde lo encontré dentro de la casa. No sé cómo entró. Estaba en la cocina, frente a la puerta del cuarto de mis hijos. Me costó reaccionar. No sabía si gritar o sacarlo a escobazos. Lo miré, y él, sin moverse, giró la cabeza lentamente 180 grados y me volvió a mirar. Y no sé si me estoy volviendo loca o qué, pero juro que por un momento no tenía ojos. Lo vi, bien clarito. Tenía las órbitas vacías, como dos huecos negros. Parpadeé. Me froté los ojos. Y al segundo, los ojos estaban de nuevo. Como si me hubiera confundido. Pero el miedo que sentí no fue ninguna ilusión. Ese día, grabé un video en la noche. Estaba temblando. Tomé el celular mientras él estaba en el patio. Me escondí detrás de la cortina y comencé a grabarlo. En el video, si lo ves con cuidado, el gato parece no tener ojos. En un momento queda mirando directamente al lente. Y te juro, no se ve nada en su cara. Solo esos dos huecos vacíos. Como si le hubieran arrancado el alma. Desde entonces, cada madrugada algo me despertaba. A veces era el sonido de algo cayendo. Me levantaba y caminaba directo al cuarto de mis hijos. Y ahí estaba él. Parado en la ventana, desde afuera, con las patas delanteras en el borde, mirándolos dormir. Como si quisiera entrar. Yo me le quedaba viendo desde el pasillo, sin atreverme a gritar. Cerraba la puerta con cuidado, me acercaba a la ventana y golpeaba el vidrio. El gato bajaba lentamente y desaparecía. Esto pasó varias veces. No me explico cómo sabía en qué cuarto estaban mis hijos. Nunca dejó de aparecer en las madrugadas. A veces lo encontraba antes de que se subiera, otras veces ya estaba ahí, inmóvil, con la cabeza girada como si ya supiera que yo estaba llegando. Tapé la ventana con una sábana gruesa. Luego puse cartón. Finalmente, hasta un mueble. Lo que fuera con tal de que no volviera a aparecer ahí. Pero él seguía viniendo. Su cuerpo raspando la pared. Las garras en el marco de la ventana. Y sus maullidos, que ya no sonaban como gato. A veces eran roncos. Otras veces parecían una especie de lamento humano. Como si alguien intentara llorar. Llegué al punto de dejar la luz encendida en la cocina, en la sala, en el pasillo. Todo el tiempo. Porque cada sombra me parecía él. Cada rincón oscuro era una amenaza. Soñaba con sus ojos vacíos. En una ocasión, desperté y lo vi acostado justo a los pies de mi cama. Me levanté de golpe y no estaba. Pero el colchón tenía marcas. De tierra y de pelo. Le enseñé el video a una vecina. Me dijo que en esa colonia, años atrás, hubo una familia que se fue sin avisar. Dejaron la casa vacía,
abandonada. Dicen que el hijo menor desapareció. Nadie sabe con certeza qué pasó. Pero desde entonces, empezaron a aparecer gatos raros. Un gato que no tenía ojos. Desde entonces, no he podido estar tranquila. Pensé en mudarme de nuevo. Pero no es tan fácil. No tengo recursos, ni trabajo estable. Y mientras tanto, él sigue viniendo. Lo escucho en el techo. No sé qué quiere. Ese video. Es lo único que tengo para no pensar que me estoy volviendo loca. Gracias, gato macabro. Tal vez si esta historia llega a alguien más que lo haya visto, pueda entender qué es, o qué busca. Porque yo ya no puedo más. Solo quiero proteger a mis hijos. El perro se quería llevar a la bebé. Hola gato macabro. Mi nombre es Brenda Oviedo, soy de Argentina, de la provincia de Entre Ríos. Quiero contarte una historia que no solo forma parte de mi familia, sino también de mi propia vida. Porque aunque era apenas una bebé cuando pasó, fue una de esas noches en que el miedo real se hace presente. Esto que te voy a contar le pasó a mi mamá. Ocurrió cuando yo era recién nacida y vivíamos en una casita humilde, al borde del monte, cerca de un pequeño pueblo. En ese entonces mis padres vivían prácticamente aislados, con la naturaleza rodeándonos por completo. Lo más cercano era un puñadito de casas a unos kilómetros. Mi mamá era joven, inexperta, y se enfrentaba a la maternidad por primera vez. Yo tenía apenas unas semanas de nacida. Aún no me habían bautizado porque, según contaba ella, estaban esperando que llegaran unos familiares del sur. Decían que el bautismo era algo especial. Esa espera, aunque bien intencionada, fue un error. Porque en nuestra tierra, hay algo que todos conocen, el lobizón. Y según las historias, es un ser que merodea durante ciertas noches del mes, en especial los martes y viernes por la noche. Se dice que es el 7º hijo varón de una familia, que carga con una maldición ancestral. Que su cuerpo se retuerce, que su alma se parte, y que termina convertido en una criatura mitad hombre mitad bestia. Un perro enorme, de pelaje grueso, oscuro y sucio, con un olor nauseabundo. Sus ojos son como brasas encendidas. Y tiene un hambre que no se sacia. Se alimenta de carroña, de excremento, de restos de cementerio. Pero lo que más busca, lo que más desea, son los bebés no bautizados. Esa noche, mi mamá dormía profundamente. Mi papá también dormía, pero algo lo despertó. Era un sonido bajito, como si yo llorara. Se levantó confundido, pensando que tenía hambre y que necesitaba cambiarme. Fue al cuarto y me encontró en la cuna, dormida profundamente, como si nada. Mi mamá cuenta que él la sacudió con cuidado, le dijo que me escuchaba llorar, pero que yo estaba dormida. En ese momento, antes de que pudiera decirle algo más, los perros del barrio comenzaron a ladrar como locos. Era un ladrido de terror. De esos que uno se da cuenta que algo no está bien. Algo que se acercaba desde el monte. Luego vino el olor. Mi mamá me lo describe como si la muerte misma hubiera entrado en la casa. Un olor a podrido. A excremento. Tuvo que taparse la boca con la mano porque sintió arcadas. Mi papá, pálido, cerró la puerta del cuarto. Entonces lo escucharon. Una respiración. Exaltada. Como si fuera un animal enorme jadeando de furia. No sabían de dónde venía. Fue ahí cuando mi mamá lo supo. No había duda. Era el lobizón. Mi madre entró en pánico. Pero no se dejó vencer. Me cargó en brazos. Yo seguía dormida. Mientras tanto, mi papá recorría la casa asegurando ventanas. Y en medio de ese caos, mi mamá recordó lo que su abuela le decía cuando era niña. Si alguna vez ves al lobizón, solo reza. Reza fuerte, con fe. Dile 3 Padres Nuestros y que Dios te guíe. Ella no lo pensó 2 veces. Me apretó contra su pecho. Cada palabra era una súplica, un escudo. Mi papá se quedó a su lado, en silencio, con un machete en la mano, aunque sabía que eso no iba a servir contra lo que estaba allá afuera. En un momento, la respiración cesó. Mi mamá no dejó de rezar. Ni un segundo. Así estuvieron hasta los primeros rayos del sol. La luz trajo calma. Los perros dejaron de ladrar. El olor desapareció. Cuando se animaron a salir, mi mamá dice que no había nada. Salvo unas marcas en la tierra. Huellas como de perro, pero deformadas. Y algo aún más inquietante, en la ventana, justo frente a mi cuna una pequeña tela rasgada, como si alguien hubiera intentado meterse. No esperaron más. Me envolvieron en una manta y me llevaron a la iglesia del pueblo. Ese mismo día, al mediodía, fui bautizada.
Después de eso, colocaron una cruz de quebracho sobre la puerta, agua bendita en las ventanas, y una medalla de San Benito en mi cuello. Con el tiempo, todo pareció calmarse. Ahora que soy adulta, entiendo muchas cosas. He escuchado otras historias similares en mi pueblo. Vecinos que vieron una figura enorme en los caminos de tierra. Perros que desaparecen. Yo sé que estuve muy cerca de convertirme en una de esas historias trágicas. Y si no fuera por la fe de mi madre, por su valor y por las palabras que recitó esa noche entre lágrimas, quizás hoy no estaría contándote esto. Gato macabro, te lo digo con el corazón en la mano. Que tu comunidad lo sepa. No subestimen las leyendas. Porque en lugares como el mío, hay cosas que siguen hambrientas. La secta de la cabra. Hola gato macabro. Te escribo porque algo me pasó hace 3 años en un monte del norte de Sonora, y hasta hoy no lo he podido contar completo. Fue algo tan raro y repugnante, que a veces pienso que lo soñé, pero no. Yo lo vi. Y otro hombre también lo vio conmigo. Lo juro por mi madre, por mi escopeta y por todo lo que me queda de dignidad. Yo soy cazador desde los 17. No por gusto, sino por necesidad. Vengo de familia pobre, y mi abuelo me enseñó a rastrear, a esperar y a guardar silencio. Era nuestra forma de sobrevivir. Pero con el tiempo le tomé cariño. Me gusta el monte. Me siento bien entre árboles, lejos del ruido. Es como si todo se aclarara en el bosque. Ese día, era otoño. El aire ya estaba más frío y los animales andaban más activos. Yo iba con Braulio, un compa con el que salgo desde hace años. Era un tipo serio, poco hablador, pero buen tirador. Esa mañana salimos temprano, cargamos los rifles, llevamos café, agua, y unas latas de comida. Caminamos por la vereda hasta que nos adentramos como 2 horas. Estábamos buscando rastros de animales. El monte estaba seco, pero no muerto. A eso de las 4 de la tarde, ya con el sol bajando, escuchamos algo raro. No eran pasos normales. Era como si muchas personas caminaran juntas, como una procesión. Nos agachamos detrás de unas piedras grandes. Desde ahí veíamos un claro entre los árboles. Y lo que vimos no tiene nombre. Había unas 12 o 15 personas. Todas completamente desnudas. No llevaban mochilas, ropa, nada. Solo una especie de barro seco en el cuerpo. Algunos tenían símbolos dibujados. Marcas que no conocía. Caminaban en círculo, lentos, con la cabeza gacha. En medio del claro, sobre una piedra grande, había una cabra. Pero era enorme. Tenía los cuernos rotos. Y su cuerpo estaba cubierto con una especie de collar de ramas secas. Lo más raro era que estaba amarrada con cuerdas de cuero, pero no forcejeaba. Estaba completamente quieta. Braulio me miró. Le dije con señas que no nos moviéramos. Algo no estaba bien. Las personas empezaron a murmurar algo. No era español. Era como un canto gutural. Repetían una frase varias veces, cada vez más fuerte. Y entonces, la cabra se levantó. Se paró en 2 patas. Como si no tuviera huesos. Se paró derecho, como un hombre. Sus patas traseras se estiraron hasta alcanzar una forma casi humana. El cuello se torció. Y con una voz baja dijo: «Comande mi carne». Te juro, gato, que Braulio se orinó encima. Literal. No me lo contó. Yo lo vi. Yo mismo sentí que las piernas me flaqueaban. La cabra seguía ahí, parada, respirando lento. Los de la secta comenzaron a gritar como animales. Saltaron sobre ella. Empezaron a morderla. A desgarrarla. A comerse la carne cruda. A meter la cara en las entrañas como si llevaran días sin comer. Fue rápido, brutal y antinatural. Uno de ellos, un viejo flaco con la espalda doblada, sacó el corazón de la cabra y se lo metió entero en la boca. Tenía los ojos en blanco. Otro lamía los huesos. Había líquido rojo por todos lados. Tierra revuelta. Y la cabra seguía de pie. Seguía observando. Se reía. Braulio quiso correr. Lo detuve. Le tapé la boca. No podíamos hacer ruido. Pero yo temblaba tanto que pensé que me iba a dar un infarto. Nunca había visto algo así. Nunca había sentido tanto miedo sin que nadie me apuntara un arma. Nos quedamos ahí hasta que oscureció. No nos movimos. En algún momento, los gritos pararon. Ya no había cuerpos. Solo rastros. Pedazos de lo que alguna vez fue una cabra. Caminamos de regreso toda la noche. No encendimos lámparas. No prendimos cigarros. No paramos a orinar. Solo queríamos salir de ahí.
Desde entonces, Braulio dejó de cazar. Vendió su rifle. Se fue a otro estado. Yo no supe más de él. A veces me llama de madrugada borracho. Yo no volví a ese monte. Ni siquiera pasó cerca. Y cuando me preguntan si vi algo raro en la sierra, solo niego con la cabeza. Pero hoy decidí contarlo, gato. Porque a lo mejor, alguien más ha visto lo mismo. El perro que me habló en la oscuridad. Hola gato macabro. No sé si te va a interesar esta historia porque no tengo pruebas. Esto pasó hace como 3 años. Yo tenía 17 y vivía con mi mamá. Ella es de esas madres que están atentas a todo. Me crió sola, con mucho esfuerzo, y aunque nunca nos faltó lo esencial, vivíamos con lo justo. Estábamos rentando una casita en una colonia que estaba como en una colina. No muy lejos de la ciudad, pero lo suficiente como para que de noche se sintiera completamente aislada. La colonia tenía varios conjuntos de casas, distribuidas por secciones, abajo, en medio, y arriba. Y entre cada sección, había caminos o bajadas, como les decíamos. Ese lugar tenía algo raro. No me refiero a que fuera peligroso en el sentido clásico. No había tantos robos ni violencia. Pero desde niño escuchaba que pasaban cosas. Gente que decía que había brujas. O que se veían perros que caminaban como personas. Incluso un vecino aseguraba que un día vio un burro entrar a una casa y salir caminando en 2 patas. Muchos se reían, pero otros no. La noche en que todo pasó, yo estaba tranquilo en casa. Mi mamá me pidió que fuera a la tienda. No quería ir, pero me insistió. Era tarde, cerca de las 9 o 10 de la noche. Y me apresuré para no tardar. Salí de casa sin el celular. Grave error. Se me olvidó completamente. Así que no tenía con qué comunicarme ni grabar nada. Como la tienda estaba en la parte alta de la colonia, tenía que caminar varias cuadras hacia arriba. El problema era que de los 3 caminos principales, solo uno era seguro. Los otros 2 estaban llenos de perros callejeros agresivos que ya me habían querido morder antes. Así que tomé la subida del fondo, la más larga pero la única libre de perros. Al salir, apenas había recorrido una cuadra cuando lo vi por primera vez. Un perro blanco, bastante grande. Estaba parado justo en una esquina, solo me observaba. Y lo hacía con una intensidad aberrante. Me pareció raro, pero traté de no prestarle atención. Seguí subiendo. A medida que me acercaba a la mitad de la colonia, el ambiente empezaba a sentirse distinto. Las luces se veían más débiles, ese maldito silencio que te aplasta. Fue entonces cuando lo volví a ver. Al mismo perro. Pero esta vez estaba asomado por una esquina detrás de una casa, en un lugar donde no debería estar. Y lo más raro, su cabeza estaba muy arriba. Demasiado. Me detuve. Mi corazón empezó a latir rápido. Era como si una parte de mí ya supiera que eso no era normal. Me acerqué lentamente, tratando de no hacer ruido, y fue ahí cuando lo vi con claridad. Estaba de pie, parado en 2 patas. Parece un perro pero también no lo era. Su cuerpo era demasiado largo, las patas traseras más anchas, sus ojos no eran de animal. Eran ojos humanos. Me miraban con burla. Estaba justo frente a una lámpara de la calle, y esa luz lo iluminaba parcialmente. Su sombra no era la de un perro. Era la sombra de un hombre. Me congelé. Mi mente no sabía cómo procesar lo que veía. Y ahí estaba yo, a unos 10 metros de esa cosa, con la garganta seca. Pensé que me iba a morir. No sabía si correr o quedarme quieto. Lo único que pude hacer fue susurrar un perdón, como por reflejo. Tal vez porque lo miré demasiado. Como si, de alguna forma, lo hubiera ofendido. Me di la vuelta, fingiendo que no lo había visto. Avancé hacia la tienda, como si nada. Pero entonces, lo escuché. Una voz aterradora. ¿Acaso te asusté? Esa cosa me habló. Y no solo eso. Se rió. Una risa grotesca. Grité con todo lo que tenía, esperando que alguien saliera. Pero no. Nadie. Ni una ventana se abrió. Como si yo estuviera en una burbuja. Empecé a llorar. Rezaba en mi mente. Dios mío, por favor, ayúdame. Escuchaba sus pasos. Se acercaba a mí. Y yo no podía moverme. Sentía las piernas como de piedra. Pensé en mi mamá, en mis amigos, en todo lo que no había hecho. Me sentía completamente perdido. Pero en un instante, sentí algo extraño. Como si alguien me estuviera dando valor. No sé si fue Dios, o mi instinto de supervivencia. Me giré. Lo vi ahí, cada vez más cerca. Le grité con rabia, tomé una piedra del suelo y se la lancé con toda mi fuerza.
Salí corriendo como nunca en mi vida. Pero estaba tan asustado que tropecé justo frente a la tienda y caí de rodillas. Al voltear, lo vi. Esa cosa. Tenía las patas traseras como de cabra. Y el resto del cuerpo era como un perro, y seguía sonriendo. Me rendí. Pero entonces... un disparo. Abrí los ojos. Era el señor de la tienda. Tenía una escopeta en la mano. Había salido justo a tiempo. Le disparó al ser, que salió huyendo, riendo como un lunático. El señor me jaló del brazo y me metió en la tienda. Me abrazó fuerte y me dijo, ahora que te vio, te va a buscar. Me ofreció quedarme ahí. Me dio agua. Yo no podía ni hablar. Apenas logré decirle gracias. Esa noche dormí en un cuartito de su tiendita. Él se quedó vigilando toda la noche. A la mañana siguiente, regresé a casa. Mi madre me abrazó llorando. Me preguntó si me había pasado algo. Le dije que me desmayé y un vecino me ayudó. No podía contarle la verdad. No hubiera entendido. Desde ese día, no volví a salir solo por la noche. Y hasta hoy, a veces siento que me siguen. Esa es mi historia, gato macabro. Gracias por leerme. Mi gato me pidió más comida. Hola gato macabro. Me llamo Dulce y soy de una ciudad del norte de Tamaulipas. Esto que te voy a contar me pasó a mí. Y lo más feo es que aún sigo viviendo en la misma casa donde ocurrió todo. Esto pasó en diciembre del año pasado. Como cada domingo por la tarde, salí con mi familia a pasear. Es una costumbre nuestra salir a caminar, ir al parque o hacer las compras del mandado. Esa vez fuimos a una tienda grande de aquí de mi ciudad. Recuerdo que hacía mucho frío. Nos bajamos del coche y mientras íbamos caminando hacia la entrada de la tienda, escuché un maullido que me detuvo. Yo soy amante de los gatos. Los amo de verdad. En ese entonces tenía 4 gatos y cada uno lo cuidaba como si fuera mi hijo. Por eso, cuando escuché ese maullido tan insistente, no pude ignorarlo. Me puse a buscar de dónde venía. Miré debajo de los coches. Caminé por la banqueta. Y ahí estaba. Una gata flaquita. Como abandonada. De esas que ya no tienen esperanza. Tenía los ojos grandes, de un amarillo que parecía brillar. Le hablé con cariño. Me agaché y le dije, si cuando salgas sigues aquí, te llevaré conmigo. Y lo juro por mi vida, esa gata me miró como si hubiera entendido. No huyó. Se quedó ahí. Viéndome. Como si esperara mi promesa. Me fui tras mi familia y, conforme me alejaba, escuché que empezaba a maullar. Era un maullido alto. Lastimero. Cada paso que daba, el maullido sonaba más fuerte y desesperado. Me dolió mucho, pero pensé que quizás se iría. Que solo estaba asustada. Y no le di más importancia. Después de una hora, salimos de la tienda. Y para mi sorpresa, ahí seguía. En el mismo lugar. Sentada. Esperándome. Me vio. Y se levantó. Caminó hacia mí. Como si me conociera. Sin pensarlo mucho, la tomé en brazos y la llevé al coche. En el camino, iba ronroneando, pero sus ojos seguían viéndome fijo. No me quitaba la mirada. Y eso me inquietó un poco. Cuando llegamos a casa, los demás gatos reaccionaron mal. Apenas la vieron, se arquearon, bufaron, se escondieron. Fue raro, porque no era la primera vez que metía un gato nuevo a casa. Pero esta vez fue distinto. Fue más agresivo. No querían ni estar en el mismo cuarto. Ella, en cambio, solo los veía. Con esa mirada profunda, amarilla, casi humana. Les maullaba, pero no de forma amistosa. Parecía que les estaba advirtiendo algo. Yo lo tomé como un problema de adaptación. Pensé que con el tiempo se llevarían bien. Los días pasaron. Y aunque la tensión seguía entre los gatos, todo parecía estar bien. La nueva gata comía mucho. Siempre tenía hambre. Le daba croquetas, pollo, salchichas. Comía como si no hubiera probado alimento en semanas. Se la pasaba en la ventana, observando la calle. No jugaba. No dormía con los otros gatos. Ni siquiera conmigo. Solo se quedaba ahí, quieta, mirando por la ventana. Y cuando oscurecía, bajaba al patio. Siempre al mismo rincón. No sé qué hacía ahí, pero la encontraba en la madrugada, sentada, mirando al cielo. Un sábado por la noche, mi familia se fue a una fiesta de 15 años. Yo no quise ir. Me dolía la cabeza y preferí quedarme. Estaba sola. Eran casi las 12 cuando escuché maullidos fuertes desde el patio. Era ella. Me levanté con flojera, bajé a la cocina y agarré una salchicha. Se la aventé al rincón donde siempre se ponía. Pero justo cuando me di la vuelta para regresar a mi cuarto, escuché algo siniestro. Una voz.
Una voz ronca, como si alguien hubiera fumado toda su vida, me dijo desde atrás. ¿No tienes más? Me quedé paralizada. Era imposible. Estaba sola. Sentí un peso en los hombros. No me atreví a voltear. Sabía que no debía ver. Sabía que si veía, algo malo iba a pasar. Me quedé ahí, temblando. Quise llorar, gritar, pero no salía la voz. Solo mis manos temblaban. No sé de dónde saqué fuerzas, pero corrí. Cerré la puerta con seguro. Me acurruqué en la cama. Y no paraba de temblar. Pasaron horas. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba, de vez en cuando, un maullido muy bajito, como si viniera desde dentro del armario, o desde debajo de la cama. Cuando por fin llegó mi familia, me encontraron pálida. No hablaba. No podía. Mi mamá me preguntó qué me pasaba. Pero no respondí. Solo miraba al suelo. Y cuando levanté la vista, la vi. La gata. Sentada en la escalera. Viéndome con esos ojos que ya no parecían de animal. Ojos amarillos. Inteligentes. Fui directo a mi cuarto sin decir palabra. Esa noche no dormí. No comí. Sentía que algo me estaba vigilando. Al día siguiente, mi mamá me preguntó otra vez. Le dije la verdad. La gata. Me pidió más comida. Mi mamá me miró con una seriedad que nunca la había visto. Me dijo que, desde que la metimos a la casa, sentía algo raro. El ambiente estaba pesado. Y lo peor, desde la mañana, nadie había visto a la gata. Ese día fuimos a la iglesia. Mi mamá le pidió al padre que viniera a bendecir la casa. Algo se sentía mal. Como si las paredes hubieran absorbido algo maligno. Pasaron los días. No volvimos a ver a la gata. Pero a veces, de noche, escucho sus pasos. Hace una semana, soñé con ella. Estaba parada en dos patas. Como una persona. Sostenía una salchicha en la mano. Me miraba y me decía, ¿no tienes más? Desperté. Fui al baño y al encender la luz, vi huellas pequeñas, húmedas, marcadas en el suelo. Pero no de gato. Eran huellas de pies humanos. Muy pequeños. Desde entonces, cada vez que estoy sola, siento que alguien me observa. Si dejo comida fuera, desaparece. Mis gatos se esconden cuando anochece. Desde ese día no recojo gatos de la calle. Solo tengo los que nacieron de las gatas que ya estaban conmigo. Ahora tengo 15. Y aunque sé que ellos no tienen la culpa, cuando uno de ellos me ve fijamente, siento ese escalofrío. El mismo de aquella noche. Gato macabro, espero que a alguien de tu comunidad jamás le pase lo que a mí. Que realmente la pase muy mal esa noche estando sola. Solamente les digo que jamás se queden solos tan tarde. Gracias gato macabro, espero que mi historia llegue a los oídos de tu audiencia. Saludos a ti, y a toda la comunidad macabra. El pacto de los puercos. Hola, gato macabro. Me llamo Eduardo y te escribo desde un pueblo pequeño donde se siembra caña. No voy a decir el nombre del lugar por respeto al acuerdo que se hizo, y porque, aunque ya pasaron varios años, aquí nadie ha olvidado. Pasó cuando yo tenía unos 14 años y acompañé a mi papá a regar la caña en la madrugada, como se acostumbra por turnos. Nos tocaba el turno de riego pasada la 1 de la mañana. La parcela está un poco retirada del pueblo, como a unos 10 o 15 minutos caminando. Aquí la mayoría de las familias tienen caña o trabajan en eso. Hay una compuerta principal que se abre por horarios, y si no llegas a tiempo, pierdes tu turno y el agua corre para otro lado. Mi papá y yo caminábamos con lámparas de mano. Yo iba algo adormilado, con el machete de mi papá colgado en la espalda porque él llevaba los costales y una garrafa de agua. Pasamos el canal, cruzamos un campo ya cortado, y fue justo al llegar a la entrada de nuestra parcela cuando lo vimos. Un puerco blanco. Parado en medio del camino, justo donde se abre la vereda entre la caña. Era un animal grande, demasiado grande para ser un puerco común. Tenía las patas gruesas, estaba ahí, bloqueándonos el paso. Mi papá intentó espantarlo con gritos, palmadas, incluso aventó una piedra. Pero el animal ni se inmutó. No movió ni una oreja. Seguía firme, mirando. Y te juro que había algo en su forma de mirar que me puso la piel de gallina. Mi papá se puso serio. Me pidió que no hablara. Sacó su machete. Caminó despacio hacia el puerco, que no se movió. Lo rodeó un poco, buscando espacio para que pasáramos. Y fue entonces que el animal gruñó. Mi papá no esperó más. Le dio un machetazo directo al lomo.
El animal chilló tan fuerte que sentí que me reventaba los oídos. Cayó, se retorció y se arrastró como si tuviera manos. Lo vimos meterse entre los cañales y desaparecer. No regamos esa noche. Mi papá me dijo que nos fuéramos, que ya no valía la pena. Yo no entendía bien, pero él iba pálido, como si hubiera visto un muerto. Al llegar a casa, cerró con llave, se persignó varias veces y no me dejó hablar del tema. Dijo que al día siguiente veríamos qué hacer. Por la mañana, llamó a sus hermanos. Les contó lo que pasó. Uno de ellos, mi tío Eliseo, se puso tenso de inmediato. ¿Era blanco?, preguntó. Mi papá asintió. Cuando mi papá dijo que sí, mi tío se paró de golpe y dijo: tenemos que ir a ver al don. El don vivía en las orillas del pueblo. Era un hombre viejo. Cuando llegamos, su hijo estaba en la puerta. Nos dejó pasar sin preguntar nada. Y ahí lo vimos. Estaba en su cama, malherido del brazo izquierdo. Tenía un vendaje improvisado, lleno de sangre. El don nos miró, nos reconoció y suspiró. Luego, con voz baja, dijo: no les iba a hacer nada. Solo estaba cuidando el camino. Mi papá bajó la cabeza. No pidió disculpas. Solo se quedó parado, mudo. El don nos miró a todos y dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Todavía somos 3. A mí ya me toca irme. Pero los otros 2. Ellos no lo saben aún. Déjenlos tranquilos. No lastimen a nadie. Y yo me voy sin rencores. Luego dio los nombres. 2 nombres. Nombres conocidos del pueblo. Hombres normales, con familia, trabajo, vecinos. Gente que uno nunca imaginaría en cosas raras. Y sin embargo, ahí estaban sus nombres, saliendo de la boca del viejo. Nos fuimos de esa casa en silencio. Nadie volvió a mencionar el tema. Pero el pacto quedó claro: no decir nada. No buscar a los otros. No provocar. Ellos no harían daño, y nosotros no haríamos preguntas. Pocos días después, el don murió. Lo enterraron sin misa, sin velorio público. Fue un entierro rápido, silencioso. La gente murmuraba, pero nadie decía nada concreto. Y así fue como el acuerdo se selló. A veces se escuchan ruidos extraños en los cañales. A veces desaparecen animales. Pero nunca niños. Nunca personas. Como si el pacto se respetara. Como si todo siguiera bajo control. Por ahora. Yo nunca le contesto a nadie fuera del pueblo. Ni a mi esposa. Ni a mis hijos. Pero ahora, con tantos años encima, siento que tengo que dejar constancia. Porque cuando uno ve algo así, ya no vuelve a ver el mundo igual. Y uno tiene que soltar lo que carga.